Bueno, Carla, todo el que ha leído la novela dice que impacta desde el primer momento. ¿Era tu intención hacerla así? Sí, yo quería que impactara desde el primer momento, porque al final de lo que se trata es de atrapar al lector y hacer que quiera seguir pasando páginas y hacer que se sumerja en el universo de los personajes y en el universo de la historia. Entonces, yo lo que quería es que pasaran muchas cosas muy rápido, que fueran creíbles, que el lector en cada página sintiera que no es una página de relleno. Entonces pensé, vamos a empezar fuerte. Y empieza muy fuerte, la verdad. ¿Has hecho un repaso por las torturas más conocidas de toda la historia? ¿Te ha sorprendido la crueldad del ser humano? Pues la verdad es que sí que me ha sorprendido, porque aunque a mí me gusta mucho la historia y algo sabía de algunas torturas famosas o personajes famosos de la historia que han sido torturados, cuando empecé a documentarme para la novela y empecé a leer las barbaridades, es decir, cómo la inteligencia del ser humano se pone al servicio de la tortura en algunos casos y lo que se puede llegar a hacer por placer a un ser humano, porque a lo largo de la historia se ha torturado por poder, se ha torturado como ejemplo para que otros no hagan algo que no le conviene al poderoso, pero también se ha torturado por placer. Y cómo el ingenio humano, la inteligencia humana se pone al servicio de la tortura, y cómo esa tortura era capaz de hacer mucho daño y hacer sufrir mucho en un larguísimo periodo de tiempo. Eso me ha removido mucho las tripas. ¿Cómo se te ocurrió tirar de ahí, no? De decir, pues voy a rescatar los grandes crímenes de la humanidad y voy a crear un asesino que recree esos crímenes. ¿Cómo te viene la idea? Pues mira, me vino la idea un verano de mucho calor planchando, es decir, con mucho calor y viendo un documental, porque me pongo la tele mientras plancho, y era sobre Julio César. Y entonces Julio César, que subió al poder gracias a Craso. Julio César tenía el carisma pero no tenía dinero en Roma, y Craso tenía mucho dinero, pero era una de las personas más crueles de la historia. Solemos, cuando nos dicen, pensad en alguien muy cruel, Hitler, ¿no? Pero es que Craso, yo creo que era incluso más cruel que Hitler. Y entonces Craso era cruel a nivel de crucificar a 6.000 esclavos en una cruz a lo largo de un camino como advertencia a otros esclavos. La rebelión de Espartaco, crucificó a Espartaco también, ¿no? Y entonces cuando los partos lo capturan a Craso, quieren asesinarlo de una manera ejemplar. ¿Y qué manera más ejemplar se les ocurre? Pues ya que tú has sido una persona tan ambiciosa y tan cruel, que has hecho tanto daño a decenas de miles de personas, derritieron oro y entonces ese oro líquido le abrieron la boca y se lo metieron garganta abajo. Entonces yo estaba allí con la plancha en pantalón corto en verano sudando y me quedé noqueada. Y entonces empecé a investigar sobre otros tipos de tortura a lo largo de la historia del ser humano. Y a partir de ahí pensé que, bueno, pues vamos a intentar recrear a un asesino que copia esas torturas históricas con un motivo, porque todo tiene motivo, no lo hace porque sí, y voy a construir un libro, y a partir de ahí lo construí. ¿Por qué nos fascina tanto la muerte, sobre todo cuando se da circunstancias trágicas o...? Pues porque al final los seres humanos aprendemos de las historias y vivimos de las historias, y Jesús en la Biblia habla con parábolas, con ejemplos. El ser humano ha podido subsistir porque los padres les contaban historias a los hijos de los peligros. No les decían no vayas al bosque, sino les decían hay un lobo feroz en el bosque, ¿no? Entonces nos gustan los cuentos, nos gustan las historias. Entonces el sufrimiento de otras personas siempre es la historia de otra persona, y nos alivia pensar que no nos ha pasado a nosotros. Nos sirve también de advertencia para no ir a determinados sitios, no hacer determinadas cosas, y también, bueno, nos rellena esa sensación de morbo, de fascinación que tenemos por la vida de los demás. En ese repaso por los crímenes los grandes crímenes de la humanidad, ¿cómo nos ves ahora? ¿Cómo ves el mundo ahora? Pues yo creo que no hemos avanzado nada, ¿no?
Yo creo que afortunadamente la mayor parte de la gente es buena, somos muy buenos y se está demostrando continuamente ahora con la crisis de refugiados en Ucrania. Somos muy buenos, la humanidad es buena, pero siempre hay una pequeña parte de personas absolutamente malvadas que hacen el mal por poder, por dinero y algunos, los peores, por el propio placer de hacer el mal a los demás, ¿no? Por sentirse poderosos, por sentirse superiores. Entonces yo creo que hemos avanzado muy poco, a pesar de que tenemos la gran capacidad tecnológica, por ejemplo, de que todo el mundo coma, de que todo el mundo tenga una casa. Y si hay gente que pasa hambre y si hay gente que no tiene casa, es porque hay unos cuantos muy egoístas, ¿no? que se quedan con lo que se podría repartir para todos o no hacen un mundo mejor con lo que podríamos, con las capacidades que tenemos. Y a partir de ahí, los crímenes que vemos, las cosas de las que nos enteramos. Hoy, ahora escuchaba en la radio, ¿no? Que el Cuco y su madre han dicho que sí que estuvieron en la casa donde el Cuco estuvo con Marta del Castillo cuando murió. Entonces, bueno, pues eso es otro de los grandes crímenes de la historia reciente de España, en el que los supuestos asesinos, están condenados, hacen más daño todavía que la muerte, que es: no te digo dónde está el cuerpo, no te doy ese último alivio de decirte dónde descansan los restos de tu hija. Supongo que construir una historia así tiene que ser apasionante, ¿no? Pero, claro, al final enfrentas a tus lectoras, a la brutalidad, ¿eso también es enfrentarte a ti misma? Sí, yo lo paso muy mal cuando escribo, lo paso muy mal emocionalmente, porque yo lo que quiero es sentir todo, ¿no? Como los actores que sienten todo para interpretar a un personaje, yo quiero sentirlo todo para que el lector luego lo sienta. Entonces yo sufro como sufren. Yo no soy un actor que interpreta un papel, yo interpreto los de todos mis personajes, entonces yo sufro como sufren. Hombre, no me torturo, no me dejo torturar como en la novela, pero sufro como sufren los personajes. Pero sí que es cierto que me salen muchos ramalazos de humor negro, de situaciones muy graciosas. Entonces en mi libro se navega entre la investigación policial, los asesinatos, el humor. De repente hay una secuencia de mucha risa, ¿no? Que desestresa, que desengrasa. Hay sexo, hay una escena sexual de 20 páginas. Yo nunca me había atrevido a escribir sobre sexo porque me daba vergüenza que me leyera mi madre que es de Badajoz, es de Zalamea de la Serena, y me daba mucha vergüenza y me decían mis amigos: pero si escribes de asesinatos muy crueles, ¿cómo te va a dar vergüenza escribir de sexo, que es mucho más natural y mucho más verdad? Digo, ay, no sé, pero es que lo lea mi madre me da vergüenza. Y en este libro sí que Ana Arena, la protagonista, digo, venga, vamos a darle una alegría para el cuerpo. Y tiene una secuencia bastante intensa de sexo con un tío guapísimo. ¿No? ¿Ya puestos? A ver, el porno no es malo. El problema... Sí, no, el problema grave de la pornografía, bueno, son dos. Uno es que los niños muy pequeños acceden a la pornografía y acceden sin haber tenido experiencias sexuales, sin que nadie les haya preguntado lo que es o les haya explicado lo que es el sexo. Entonces, ellos desde muy pequeños empiezan a entender que el sexo es lo que ven en sus tabletas, en sus móviles. Y luego cuando llega la realidad siempre les decepciona. Y entonces creen que tienen que abusar de una mujer, que hacerle determinadas cosas a una mujer, que actuar en manada. Las niñas creen que se tienen que dejar de hacer eso, ¿no? Y luego además hay los vídeos más vistos sexuales de pornografía son vídeos de violaciones reales o de abusos reales o de palizas reales a las mujeres. Por lo tanto, eso es peligrosísimo. Y además la prostitución no son prostitutas, son mujeres prostituidas. El 90% de las mujeres ahora mismo en cualquier país, aquí en España, son mujeres obligadas a ejercer la prostitución, mujeres secuestradas, mujeres a las que les están haciendo vudú, mujeres engañadas diciendo que vienen a España por una oferta de trabajo.
en una cafetería, por ejemplo, y esas mujeres son prostituidas. España es el primer país de Europa en más consumo de prostitución, el primero, y el tercero de todo el mundo por detrás de Tailandia y de Brasil. Solo tenéis que ver las carreteras, solo tenéis que ver los pisos y muchos pisos en los que se ejerce la prostitución, y son mujeres al servicio de una mafia que es la tercera mafia ilegal que más ingresos genera en todo el mundo. Están las drogas, están el tráfico de armas y el tráfico de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual. Yo conozco algunas de esas niñas y mujeres que han conseguido ser liberadas, y parte de sus historias como homenaje están en este libro. Carmen, supongo que como cualquier escritora de novela negra además es entretener, enganchar al lector, pero supongo que esa parte social, esa parte de denuncia es un poco vocacional. Ahí sale tu faceta periodística, tu necesidad de denunciar, de tener un conocimiento a pie de calle de lo que ocurre y trasladarlo. Evidentemente, yo soy periodista y eso me puede, ¿no? Eso puede conmigo. Entonces hay muchas cosas que los periodistas sabemos que no podemos contar o que no podemos denunciar porque no hay pruebas que nos han contado o que no tienen espacio en los medios de comunicación. Y todas esas historias yo aprovecho también para contarlas, ¿no? en la novela, para enseñar la parte más sórdida de la sociedad, la parte más sucia, y darles también su espacio a todas esas víctimas que normalmente pasan desapercibidas y sufren en soledad y se sienten abandonadas por la sociedad. Entonces ahí también aprovecho mis contactos, mi capacidad de investigación y las cosas que yo conozco y que sé. Sé que no puedes elegir, pero ¿qué te aporta la literatura? ¿Qué te aporta la televisión? Es que es muy diferente, no tiene nada que ver la literatura con la televisión, aunque sí que es cierto que yo escribo en voz alta, yo escribo hablando en mi cabeza, aunque claro, no voy a asustar a los vecinos diciendo y le clavó el cuchillo y 50 veces, ¿no? Pero escribo hablando porque claro, yo en la tele escribo para ser hablado. Y eso sí que se nota en la manera en la que los lectores luego me leen, que es una lectura mucho más rápida, mucho más ágil, con frases muy cortas. No tiene nada que ver la tele con la literatura, ni lo que yo hago, ni cómo es el público. La gente que te para por la calle porque te conoce de la televisión es de una manera y se te acerca de una manera diferente a los lectores que te leen, que te siguen, que te quieren y que se acercan a ti con una intimidad muy diferente a la de la tele, porque cuando tú has escrito un libro y se lo dejas a ellos, ya es su libro y ellos lo meten en su mundo y cada libro es diferente para cada lector. Entonces se crea una intimidad que no tiene nada que ver entre los lectores con la intimidad que se puede crear con un espectador. Yo me quiero quedar con las ganas de preguntarte qué te ha dicho tu madre sobre ese capítulo del sexo de la escritura. Pues mira, mi madre, vamos por el barrio, ¿no? Y mi madre se quedó huérfana, vivían en Zalamea de la Serena, muy pequeñita, y tuvieron que ir a Barcelona, tuvo que dejar de estudiar, irse a Barcelona a trabajar para sacar a la familia adelante. Y mi madre, cuando nos encontramos, vamos por Barcelona, por el barrio, con alguna... ¡Ay, tengo que leerme Karma, no sé qué, el libro de tu hija! Y mi madre, bueno, es un poco pornográfico, ¿eh? Y yo, mamá, son 20 páginas de 500, por favor, pornográfico no. Pero ella ya es como, ay, no os penséis que mi hija, por favor, ya lo va advirtiendo. Y yo la miro así y digo, bueno, vale, tal. Dejémosla, señora. Pero digamos que los lectores y las lectoras agradecen ese desahogo de vez en cuando. Con este tercer libro acaban las aventuras y la historia de tu inspectora. ¿Le vas a la continuidad? ¿En qué estás trabajando? ¿Si estás trabajando ya en algo? Pues es que yo soy muy caótica y vosotras que sois periodistas lo entenderéis, ¿no? Al final vas a la redacción, escribes donde puedes, en un banco, en un tal, y entonces yo no escribo, y me echan mucha bronca mis amigos escritores, yo no escribo con un guión. Hay muchos de ellos que ya tienen todo el libro con lo que van a contar en cada capítulo antes de ponerse a escribir, todo documentado.
yo escribo sin saber a dónde voy, sin saber lo que les va a pasar a los personajes. Tengo una ligera idea, como en esta novela, que sabía que iba a haber torturas, pero ni siquiera sabía quién iba a ser el asesino. De hecho, lo cambié al final y puse otra persona. Y escribí 100 páginas más con otro asesino. Pero no sé qué va a pasar con Hannah Arendt, porque por mi caos interior, es decir, porque yo necesito sentir las cosas, sentirlas en las tripas, que es donde notas que la historia te está agarrando. Así que de momento estoy aprovechando para leer un montón, estoy leyendo libros fabulosos, porque cuando me pongo a escribir dejo de leer. Entonces leo y cuando tengo que planchar para ver si hay algún otro documental que me haga que me venga otra idea, digo planchar con el calor en verano, que yo plancho en mi casa. Ahora me he comprado una plancha fabulosa de vapor que va muy rápido y tarda la mitad en planchar, pero sí, de repente nunca sabes lo que va a hacer clic. Igual hoy aquí en Badajoz veo algo y digo, este es el hilo del que tirar, esta es la historia que quiero contar, y a partir de ahí se me ocurren cosas y lleno 500 páginas. ¿Te planteas cambiar de género? Porque desde que empezaste a escribir te has metido de lleno en la novela negra. ¿Te sientes muy cómoda? ¿Prefieres investigar otros campos? Pues yo creo que es un poco también por deformación profesional, ¿no? Porque los periodistas al final sabemos que las noticias que contamos son noticias oscuras, noticias tristes. Iñaki Gabilondo siempre dice que el único día que él sabe que va a haber noticias buenas es el día de la lotería de Navidad, que sabes que vas a contar alegrías. Y al final la novela negra tiene algo maravilloso para mí, y es que genera adicción, en el sentido de ¿y quién ha sido? ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién ha sido? Entonces me permite contar muchas cosas sumadas a ese hilo del que el lector va tirando y diciendo, pero ¿quién ha sido? ¿No? ¿Quién ha sido? Y me permite contar muchas tramas. Pero como no sé lo que voy a escribir, ahora estoy leyendo mucho a un escritor chino de ciencia ficción fabuloso que yo no conocía, y ya voy por el penúltimo de sus libros. Me he leído sus 10 libros del tirón como una obsesa en 15 días. Entonces no sé, igual ciencia ficción, que me encanta también. No lo sé, cuando haga así y me suene el clic, escribiré y os diré. Ay, gracias a vosotras, encantada.